No sé si te acordarás aquella época en la que la gente compartía sus copias de seguridad y algo más, claro, para evitar perderlas. Y otros por otro tipo de razones. Siempre pensaban que era por evitar que se les perdiera o bien porque querían compartir todo lo que tenían. Compartían sus propias cosas y cosas de otras personas. Quizá eso pues no estaría demasiado bien para algunas personas, lo normal. Y eso nos ha terminado llevando a las plataformas de streaming donde nos encontramos ahora mismo. Sin embargo, antes tuvimos una transición, no fue un paso de forma inmediata de aquella época a esta, sino que estábamos acostumbrados nosotros a ver la televisión, acostumbrados en cierta medida, porque cada vez que saltaban los anuncios, pues la verdad es que se te quitaban las ganas. Muchos incluso decían que era el momento de ir al servicio o de ir a la cocina a picar algo, pero la verdad es que molestaba muchísimo. Y no solamente eso, sino que cambiaba el volumen. También la calidad de la imagen no solía ser demasiado buena. Tampoco es que se respetara correctamente la transición que había de lo que estuvieras viendo hacia la publicidad, porque normalmente te terminaban poniendo ciertas cosillas, como por ejemplo, que no terminaba la secuencia de historia que estaba contándote. Mira, como una frase, y a mitad de la escena cortaban, te ponían el anuncio, encima aumentaban el volumen, tú corriendo buscando el mando a distancia para intentar bajar el volumen, se te quitaban las ganas de ver lo que estabas viendo, ya no pensabas en la película y terminabas quitándolo, al menos a mí me pasaba. Aparte de que el mero hecho de ponerte a ver una película terminaba uno aburrido. ¿Por qué? Algo lógico. Una película de 1 hora, imagínate con la de Lo que el viento se llevó, imagina una película de 1 hora, hora y algo, pues terminaba convirtiéndose en casi 3 horas. De manera que no tenía uno muchas ganas ni tiempo para estar perdiéndolo en ver esas cosas. Por eso cuando apareció internet y surgieron las posibilidades de descargar música, descargar películas, descargar cualquier tipo de un producto cultural, uno prefería descargarlo, aunque eso supusiese muchísimo tiempo de descarga, antes que estar viendo algo que te iba a hacer perder el tiempo continuamente. Y normalmente te ponían anuncios que no te interesan. Que eso es otro tema para hablar, el tema de los anuncios y la dirección hacia la persona, el público objetivo, como suelen decir. Uno no le gusta o no le gustaba de estar perdiendo el tiempo, y al final surgió una herramienta como es internet que te permitía poder disponer de mucho material cultural para poder disfrutar de él. Hola, esto es Diario de Argifonte, el diario sonoro de Víctor Gabriel, y ahora comienza un nuevo episodio. Y es que resulta que nos hicieron pensar que el mero hecho de estar hablando, el mero hecho de hablar, de descarga, ya era algo ilícito, que estábamos cometiendo un delito cuando estabas descargando algo. De hecho, yo recuerdo haber estado descargando sistemas operativos libres, como es GNU Linux, o como quieras decirlo, y decirme a algunas personas que eso era completamente ilegal, porque estás descargando algo. A raíz de eso, yo recuerdo haber estado viendo cómo poquito a poco comenzaron a haber películas con problemas, programas que se descargaban que eran gratuitos pero venían ya con virus, y una serie de problemas en el que continuamente nos estaban siempre diciendo que el mero hecho de descargar era un delito. Y por lo tanto lo que había que hacer es pagar. Claro, si habíamos dejado de ver la televisión en masa, la televisión era pagada por la publicidad y la publicidad ya no se estaba viendo, pues entonces los mismos medios de comunicación nos hacían pensar que la red era un peligro. Y por eso surgieron muchas plataformas que intentaban hacernos creer que todo era delito. Cuando se ha dado la vuelta y ahora son las plataformas que, sin el permiso incluso de las personas que generan el producto cultural, lo ofrecen, incluso sin avisarte, o te avisan pero para que tú lo reclames. Entonces son ellas, esas plataformas, que utilizan ese producto para lucrarse ellas. Es que es una empresa, se tiene que lucrar. Sin embargo, es como el que escribe un libro, que el que escribe el libro es el que menos cobra. Pues esto igual. El producto creado no repercute ningún tipo de remuneración para aquella persona que lo está generando. Y sin embargo ellos lo ponen. Al final terminan pues como esos pecados capitales en el que aparecía la vanidad. Estaba enmarcado dentro de la soberbia. Es que como tú tienes un tema que es la vanidad
que quieres que tu producto aparezca, pues entonces lo único que tienes que hacer es: aparece por aquí, yo te publicito y te escucharán. A cambio de nada, claro. Dinero que recauden por tus escuchas se los van a quedar ellos. Pero al fin y al cabo el tema es: cuando era el usuario el que tomaba un producto y lo veía, era delito. Pero cuando es la empresa la que toma ese producto y se lucra con él, porque el usuario solamente lo veía, era rara aquella persona que se dedicaba a lucrarse vendiendo CDs o DVDs sobre esas películas. Entonces ahora que se ha dado la vuelta, eso ya no es delito, eso es vanidad, porque tú lo que quieres es aparecer. Entonces ellos te muestran a ti. Esa es la pena que te imponen. Es decir, debido a tu vanidad de querer aparecer en los medios de comunicación, tienes que pagar el no cobrar. Una situación en la que nos encontramos que es precisamente la opuesta, pero se puede decir que en cierta medida es homóloga. El podcast de Víctor Gabriel. Por otro lado, esa idea de descarga igual a ser un pirata, a ser un delincuente, ser una persona que destroza los mercados. Y yo me pregunto que si una persona que nunca ha entrado en el mercado, ¿cómo lo puede destrozar? Si primero ni se está lucrando con ese mercado, ni se va a lucrar, ¿cómo lo va a destrozar? Otra cosa es, igual que nos han hecho modificar esa mentalidad, han aparecido también poquito a poco la neolengua en la que nos terminan haciendo pensar que las previsiones de crecimiento de esa empresa, como no se cumplen, entonces tienen pérdida. No, son previsiones. Y las previsiones no cumplidas es que son predicciones mal hechas, no que son pérdidas. Pero esa mentalidad nos la están inculcando, y al final, si no se cumplen, es porque hay un pirata o un delincuente que se ha dedicado a romper el mercado. No, simplemente nunca ha estado dentro del mercado, nunca va a estar dentro del mercado. Y son ellos los que han pensado que si convierten en delito cualquier actividad dentro de la red, este delincuente dejará de delinquir y empezará a pagar. En lugar de que los usuarios consumiendo un producto del cual no se lucran, hecho por empresas, fueran las empresas las que se dedicaran a consumir para lucrarse, en este caso sí, productos hechos por los usuarios. Es que eso y el podcast es lo mismo, un pensamiento que me está surgiendo cada vez que empiezo a hablar de esto. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: cuando uno se descargaba por internet las cosas, normalmente no tenían mucha calidad, estaban en cierta medida capados, no tenían todas las posibilidades de uso, a menos que tú te gastaras el dinero. Era una forma buena de engancharte a esa empresa que al final tú terminabas pagándole porque tú ya habías probado ese producto y te gustaba. Incluso viendo cómo funcionaba, había personas que donaban dinero para que ese proyecto funcionara. ¿Qué ocurre? Que había personas que estaban dentro del mercado. ¿Por qué? Porque se gastaban un dinero para ver ese producto comercial o disfrutar de él con más calidad. Con lo que esas personas normalmente tendían a, aunque pudieran descargarse las cosas, cuando veían que algo les gustaba, iba directamente al videoclub, iban a la tienda de informática y se lo compraban. ¿Qué ocurre? Pues lo que decía, una persona que no está dispuesta a gastarse un dinero en algo, si tú le dices que es ilegal, a lo mejor deja de hacerlo. Pero es que no va a ir a gastarse el dinero al cine, ni se va a gastar un dinero en una plataforma de streaming, eso seguro. Porque si no lo hizo antes, no lo va a hacer después. Hay quien sí lo hace, pero no lo hace por dejar de ser ilegal, sino por comodidad. Porque en lugar de estar esperando días, incluso antes semanas y meses, para poder descargarte algo, lo puedes ver de forma inmediata, sin publicidad y con calidad. ¿Qué ocurre con esto? Al final estas plataformas de streaming fueron reduciendo la utilización a legal de ciertos productos, ya que lo convirtieron también en ilegal, y terminaron las personas pues uniéndose a esas plataformas, ¿vale? Sobre todo porque no veían anuncios. Ahora estamos en una situación en la que hay no una, sino muchísimas plataformas. Uno está pagando por esas plataformas y curiosamente las previsiones resulta que ya no van a ganar todo lo que quieren. Tenemos previsto, porque hemos hecho un estudio y tenemos que subir X porcentaje, pero no lo conseguimos. Entonces directamente la culpa es de que la gente piratea, otra vez, volvemos a lo mismo. Ahora lo llamas de otra forma, ahora se llama compartir la cuenta, ¿no? Y eso hay que reducirlo porque la gente hace las cosas de forma incorrecta. No, se ha permitido hacer eso de esa forma para conseguir que la gente dejara la descarga
y pagara para ver. Ahora resulta, están viendo la posibilidad de quitarlo cuando no lo han quitado ya. Y encima han incrementado el tener que pagar por tener calidad. Y si no, pues tendrás que ver anuncios. Cuando resulta que el tener una plataforma, una de las condiciones para ver esa plataforma es porque podías ver el producto sin unos anuncios. Era una de las condiciones, no ver anuncios. Sin embargo, ahora te aumentan, si quieres ver con más calidad, te aumentan más dinero. Si quieres ver con más personas, aumentan más todavía. Si resulta que quieres con 4K, entonces, ¿el problema dónde está? El problema está en esa supuesta avaricia del usuario que resulta que quiere ver las cosas sin pagar, o es de las empresas que están siempre en ese pensamiento de que tienen que seguir creciendo a costa del usuario cuando ellos mismos han facilitado una situación en la que la gente compartía sus cuentas, han dejado de ver las televisiones convencionales de la TDT y demás, muchísimas personas precisamente para no ver anuncios, y ahora que todo el mundo está enganchado ahí, entonces esa avaricia dice, ahora los tengo yo aquí agarrados, ahora voy a intentar quitarle eso, y si quieren verlo o seguir viéndolo como lo estaban viendo hasta ahora, tendrán que pagar más. Yo creo que la avaricia no es del usuario, sino más bien del otro lado. Claro, siempre van a tener algún tipo de justificación, siempre. Tú no. Tú lo que hagas siempre o es un delito o paga. ¿Quieres ver? Paga. ¿Con más calidad? Paga. Sin embargo, ellos no. Ellos que tienen que cumplirse ciertas previsiones. Leche. Siempre es lo mismo. Siempre somos nosotros los delincuentes. Por lo tanto, tú puedes ponerte a ver, a escuchar, a leer, pues Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Filmin, Movistar Plus creo que era, Orange, no sé ni el nombre que tiene, Audible, Sonora, Apple Podcast, Apple Music quiero decir, Spotify, Evox, Flexolay y un largo etcétera. El otro día escuchaba un podcast que hablaba también de Paramount Plus, creo que era, no sé, un montón de empresas, y todo el mundo quiere entrar dentro de esa gran tarta y todo el mundo quiere tener su porción. Y todos empiezan a plantear lo de la publicidad. O sea que vamos a terminar volviendo otra vez. Se da la vuelta otra vez a ver productos audiovisuales con anuncios. La avaricia termina rompiendo el saco. Yo no sé en qué quedará todo esto, pero la verdad es que me resulta bastante llamativo. Esa mentalidad de paga para ver, y sin embargo, si estás pagando, pues paga más todavía, porque lo que me pagabas hasta ahora ya no me parece lo suficiente. Diario de Argifonte. Antes estaban las radios piratas, ¿vale? No las radios libres como eran de verdad, sino piratas. La emisora de televisión pirata. Y cualquier día de esto nos dirán que tener podcast o un propio canal de YouTube es pirata. Y tenemos que pagar por tenerlo. A este ritmo, desde luego, lo están planeando de una forma que es muy similar. Como decía en el episodio anterior, la historia no se repite, pero rima, ¿eh? Parece que ahora estamos en pagar para ver, pagar para escuchar, y si no pagas, al final estás viendo un anuncio. O estás viendo el anuncio y encima tienes que estar pagando. Poco, pero ya estás pagando. Y no sé, está dando una vuelta muy, muy curiosa. No lo entiendo. Y después, en ocasiones, para que ese producto aparezca más elevado, lo presentan con productos que han hecho otros usuarios, no empresas. Lo han hecho otros usuarios y te lo muestran de forma gratuita, pero solamente para mostrar, aquí tenemos los exclusivos, que estás pagando mucho por esto, pero que por debajo están los gratuitos, que te lo mostramos, pero que por mostrarte eso tienes que pagar. O no, si quieres no pagues, pero te ponemos publicidad y lo tienes ahí. Entonces, explícamelo. No, estoy ahí pensando en voz alta y que no lo entiendo. Es una reflexión, una divagación, mejor dicho, que no termino de entenderlo. En fin. Entonces, como resumen, ¿qué quiero decir? Pues que la mayoría de las plataformas nos están ofreciendo millones de podcasts como contenido que no es suyo, pero nos ofrecen ese contenido como una tarta. En la tarta tenemos una guinda y en la guinda están esos podcasts exclusivos, pero parece que esa guinda cada vez es menos apetecible. Te pones a escuchar lo que estoy diciendo y dices, bueno, pero ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de podcast o estás hablando de, por ejemplo, el contenido audiovisual de las plataformas de streaming como por ejemplo HBO Max o Netflix? O es todo lo mismo.
Yo lo estoy viendo de la misma forma, porque al fin y al cabo ellos no distinguen entre un tipo de contenido u otro. Es más, hasta le viene bien en los podcasts porque resulta que el creador no está cobrando absolutamente nada, que no estoy diciendo que lo tenga que cobrar. Es tu hobby, tú lo estás haciendo porque te gusta, pero es que ellos están lucrando. Otra cosa que dice, bueno, yo lo hago gratis y me ponen la plataforma, el hosting, el dominio, lo que sea. Y resulta que esa plataforma tiene una velocidad de descarga bastante más elevada que si yo pusiera una página web con WordPress o con lo que sea. Bueno, vale, uno puede medio entender y dice, bueno, me están ofreciendo un servicio bastante bueno y yo estoy ofreciendo el contenido para que me resulte gratuito, pero realmente gratuito no, estás pagando con tu contenido. La cosa es que lo que quiero decir es que tú estás pagando ofreciendo contenido. Además, están pagando los que están escuchando, están pagando por tener ese servicio. Pero es que solamente estamos hablando de eso. No, estamos hablando también de que incluso nuestra información privada, nuestra información de localización, de gustos, de que escuchamos una cosa y no otra, de la relación que tenemos entre uno y otro, todo eso se convierte en dinero para esas plataformas. Y no contentos con eso, porque parece que no es suficiente, ahora encima nos piden más dinero, poniéndonos en la pega de que ahora se ve mal. Si quieres verlo mejor, pues paga más dinero. Y además además no es solamente eso, sino es que encima ahora te van a poner publicidad. Entonces, ¿dónde va a quedar todo esto? Ya no es suficiente ese contenido que se encuentran gratis en la red porque hay usuarios que lo ponen gratis. Entonces, aquí todo el mundo paga, las empresas cobran y encima se quejan de que no tienen suficiente. Esa es la queja que estoy haciendo. ¿Hasta dónde va a llegar? Llegará el día en el que incluso para hacer el contenido tengamos que pagar. Bueno, ahora que estoy pensando, hay gente que está pagando muchísimo dinero para tener alojado su podcast y encima, como te dicen que es un hobby, pues no vas a cobrar un duro. Hay plataformas que te toman esa información de un sitio y de otro y después te dice, y tenemos 4 millones de podcasts para que puedas escuchar lo que te dé la gana. ¿Lo tienes tú o lo has cogido de Apple Podcast, por ejemplo, o de Spotify? Me molesta que se aprovechen, por un lado, pero entiendo que haya empresas que digan, no, si no voy a ofrecer el feed, el RSS, esa URL, para la mayoría de las personas no es más que una URL, en el que se enlazan y después van a ir recibiendo información. Hay plataformas que dicen, bueno, yo no quiero ofrecer eso porque quiero que se metan dentro de mi plataforma para escuchar. Es que se está poniendo de una forma que al final no sabe uno en qué va a quedar. Bueno, sí, al final terminarán cerrando todas las plataformas y volveremos todo el mundo a pagar por tener un espacio, un hosting en el que subir la información y hacerlo como antiguamente. Quién sabe, a lo mejor está dando tantas vueltas a la vida para volver exactamente al mismo punto de partida. Quién sabe, dentro de X tiempo a lo mejor volvemos otra vez a celebrar la refundación del podcast, o como se llame en ese momento. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.